Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gran placer, como siempre, el poder saludarles a través de esta importante plataforma digital de Notimex PR es Noticia y Grupo es Noticia. Pues nuevamente aquí estamos para transmitir este programa cristiano titulado El Mensajero de Dios. Gracias por seguir nuestras transmisiones. Gracias por estar pendientes, ¿verdad? De las transmisiones que estamos haciendo, de las enseñanzas. Y pues bueno, siempre es bueno poder alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Así es que el día de hoy pues no será excepción. Gracias al Señor que me ha permitido llegar a esos estudios para poder compartir este tema que traemos para todos ustedes, que hemos titulado Cuando el poder de Dios reposa sobre el cristiano. Así es, como usted lo ha escuchado. Cuando el poder de Dios reposa sobre el cristiano. Muchas veces hablamos del poder de Dios, hablamos de las tribulaciones, hablamos de que pues hay que tener ánimo, hay que echarle ganas. Y bueno, ¿qué pudiera decir, verdad? Aquel que está pasando por el problema. Muchas veces decimos, es que es fácil decirlo cuando alguien viene y nos quiere dar un consejo, pero ya cuando uno está pasando por el proceso resulta que es algo bastante difícil y luego decimos, bueno, pero hermano, es que usted lo dice porque no está pasando por la situación en la cual nosotros o en la cual yo me estoy encontrando o mi familia, etcétera, ¿sí? Pero pues resulta que Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo y pues nos permite también a nosotros como siervos de Dios pasar por ciertas tribulaciones, por ciertos momentos, ¿verdad?, difíciles en nuestra vida, precisamente para poder comprender mejor, ¿sí?, cuando nuestros hermanos, nuestro prójimo, nuestros semejantes están pasando por algún acontecimiento bastante difícil, cuando hay pérdida de algún ser humano, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algún problema económico, cuando hay problemas al interior del hogar, cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas en la escuela. Entonces, pues nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Y lo aprendemos a medida que vamos caminando de la mano de Dios. Y Dios, que es el que se mueve en misericordia, nos da el entendimiento y nos da la sabiduría de lo alto, nos da el discernimiento para poder comprender la Escritura y aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Así es que nosotros, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo, pues damos consejería espiritual de parte de Dios, pero siempre es bueno también, ¿verdad?, que demos consejería cuando tenemos la experiencia. Pero aún sin tener la experiencia, pues podemos hacerlo, porque cuando realmente alguien viene, ¿verdad?, a ejercer un ministerio de parte de Dios, pues lo hace porque Dios se ha movido a misericordia, porque Dios le ha llamado, porque Dios le ha hablado y esa persona ha escuchado atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y ha decidido ponerse al servicio del Dios vivo y verdadero, de tal forma que cuando hay alguien, ¿verdad?, que se encuentra en alguna necesidad, pues ¿qué es lo que pasa? Pues sucede que estas personas, ¿verdad?, gloria al Señor, pues tienden cuando alguien realmente quiere hacer el servicio para el Dios vivo, tiende precisamente, ¿verdad?, a acercarse a una persona con necesidad, a visitarle para orar por él, para ver cuál es su necesidad espiritual, ¿verdad?, y darle también consejería espiritual de cómo es que nosotros podemos pasar, superar esa situación lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Pero eso lo hacemos precisamente tomados únicamente de la mano del Dios vivo y verdadero, porque Él es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. Así es que en esta mañana, pues Dios, ¿verdad?, movido a misericordia, pues nos da esta palabra para poder compartirles. Sí, bendito sea nuestro Padre eterno. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede que el Dios vivo, ¿verdad?, pues nos da esa palabra de bendición, esa palabra para todos nosotros, principalmente para uno. Vuelvo a reiterar que cuando alguien recibe palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues que la palabra primeramente es para el que la recibe y posteriormente para el pueblo de Dios. Así es que hoy vamos a ver, ¿sí?, cómo es
cuando el poder de Dios reposa sobre el cristiano. Pero antes quiero mandar saludos, ¿sí? Con mucho afecto, con mucho cariño a mis amados consiervos, a mi amada familia, amigos y público en general. Les mando saludos y bendiciones. Y quiero mandar saludos especialmente a mi hermanita que todavía hasta hace algunos días se encontraba con nosotros, con mi madre y un servidor aquí en Poza Rica. Ella vive aquí en Coaxintla, pero en este momento se encuentra disfrutando de su estancia fuera del país. Pues fue a visitar a su hija y a su yerno, y pues allá está muy contenta, gracias al Dios eterno. Así es que mando un saludo muy afectuoso, con mucho cariño y todo el amor en Cristo, a mi hermana Almadelia Zaragoza. Ella se encuentra en este momento en Francia y tenemos noticias de que llegó con bien y que está disfrutando su estancia en ese lugar. Pues saludos, ¿verdad?, para nuestra hermana Almadelia, para su hija, para su yerno, ¿verdad?, y para todos los hermanos en Cristo que se encuentren en Francia. Mando un saludo con mucho afecto, también con mucho cariño, a la hermana Maril Sabilete, que ella sigue nuestras transmisiones desde el país de Brasil, y a nuestro consiervo, el pastor Mauricio Bautista, que esperemos que pronto venga a México. Pues ese es el plan que nosotros tenemos, ¿verdad? Y si está dentro de la voluntad de Dios, pues desde luego que pronto lo tendremos por aquí, e incluso ya le hemos hecho la invitación de que venga a compartirnos al mensajero de Dios. Así es que mando un saludo con mucho afecto, sí, a mi consiervo, el pastor Mauricio Bautista. Él se encuentra en Honduras, allá está ministrando por la gracia de Cristo, ha levantado 3 misiones y él está ahora trabajando con el ministerio Shekinah, que precisamente está a cargo de un hermano en Cristo, del apóstol Freddy Martínez, un gran amigo a quien le mando saludos con mucho afecto, con mucho cariño y un abrazo, sí, con mis mejores bendiciones. Saludos a nuestro hermano Freddy Martínez, a su familia y a toda la casa de oración, ¿verdad?, toda la congregación que se reúne ahí con él. Así es que estamos, ¿verdad?, hoy muy contentos, llenos de gozo, porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos da fortaleza. Y hoy, ¿verdad?, pues quiero iniciar precisamente a compartir este tema. Bendito sea nuestro Padre eterno, y para eso quiero hacer referencia, bendito sea el Señor, a una palabra, sí, desde luego, palabra poderosa, palabra de Dios, que está contenida precisamente en la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, ¿verdad? Y en el capítulo 12 hay una palabra que llama mucho mi atención y que el Espíritu de Dios estaba ministrándome desde el día de ayer y hoy precisamente en la mañana también. Y bueno, Dios ha hablado a mi vida y hay una palabra bien hermosa, bien preciosa, llena de bendición, con promesa, ¿sí? Y la palabra que nuestro Padre quiere que compartamos en esta hora está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. A partir del versículo 7 voy a leer, ¿sí?, esto en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Espíritu Santo. Sabemos que Dios está aquí. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendita palabra, ¿sí? Resulta, amada familia, amigos y público de este canal, que muchas veces pasamos por ciertos momentos difíciles, pasamos por procesos bastante fuertes, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que muchas veces nosotros como seres humanos podemos preguntarnos a nosotros mismos o expresar ante nuestra familia, ante nuestros amigos, podemos decir: ¿dónde está Dios?
¿Por qué Dios lo ha permitido? O tal vez alguien haya dicho, es que Dios me ha abandonado, Dios ya no me quiere, Dios me ha abandonado, Dios ya no me escucha. ¿Sí? Pero resulta que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Y cuando Dios permite ciertas cosas es porque nos ama en gran manera. Hay cosas, como ya lo he comentado anteriormente, hay cosas que el hombre busca y hay otras que Dios permite. Pero cuando Dios lo hace de una forma perfecta, lo hace con un propósito. Cuando Dios permite que pasemos por una tribulación, no lo hace, ¿sí?, deseándonos el mal. No podemos imaginar a un Dios que es amor, que esté deseándonos el mal. Y cuando el ser humano en algunas ocasiones padece ciertas circunstancias, ciertos males, es porque el mismo hombre ha buscado su estado en el cual se encuentra batallando. Y otras Dios lo ha permitido porque Dios se quiere glorificar en ciertos hechos, ¿sí? Vemos aquí a un varón de Dios, un varón ungido, escogido y llamado por nuestro Señor Jesucristo. Yeshua, ¿sí?, llamó a su servicio a Saulo de Tarso, ¿sí?, al apóstol Pablo. Y Pablo, siendo un hombre ungido de Dios, un hombre que era, de acuerdo a la Escritura, fariseo de fariseos, que conocía la ley y los profetas, y que había estudiado precisamente a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más grandes de todos los tiempos, ¿verdad? Había estudiado con Gamaliel, había aprendido de él. Pablo era una persona que sabía de las Escrituras, sabía de la ley de Dios, sabía de los profetas, sabía de los salmos. Pablo no era neófito, Pablo era un hombre estudiado, un hombre que estaba enteramente preparado para la enseñanza. Pero a Pablo le faltaba conocer al Cristo de la gloria, y cuando tiene un encuentro con Cristo, resulta que Yeshua le ha llamado a su servicio, y entonces el apóstol Pablo, ¿sí?, comienza a caminar ahora de la mano de Dios de una forma más estrecha, ¿sí? Y entonces él expresa que todo su conocimiento, ¿sí?, es como si fuera basura comparado con la experiencia que ahora está teniendo, que es algo, ¿verdad?, muy profundo, pues comienza a conocer verdaderamente al Dios vivo y verdadero a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Yeshua. Entonces dice la Escritura que él era tan grande y tenía tantas revelaciones de parte de Dios, su sabiduría era muy grande, era mayúscula, que tuvo que pasar algo tremendo para que él no fuera a perder el piso. Dice la palabra de Dios, ¿sí?, de acuerdo a lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo refiere en esta carta, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿sí? Dios le había dado revelaciones muy grandes, e incluso este varón había ido ya al tercer cielo y había visto cosas maravillosas. Y dice aquí que para que la grandeza, ¿sí?, lo grande que Dios le había mostrado, que él no fuera a perder el piso, que para que esta grandeza de ciertas revelaciones no le exaltase, que no se fuera a creer, que no se fuera a llenar de soberbia, de orgullo, de vanidad. ¿Sí? ¿Qué aconteció? Para que Pablo, que ahora, después de haber conocido, ¿sí?, la ley y los profetas, después de haber conocido tanta letra, ¿verdad?, tanta palabra, ¿sí?, después de haber crecido a los pies de Gamaliel en la enseñanza,
Después de que él era fariseo de fariseos, ahora tenía una enseñanza mayor, ahora estaba comenzando a conocer las cosas de Dios de una manera directa, puesto que había sido llevado al tercer cielo, tenía revelaciones de parte del Dios vivo. ¿Sí? Él conocía lo que muchas personas no sabían. Pero dice la Escritura que para que él no se fuera a exaltar desmedidamente, para que no fuera a perder el piso y no fuera a creerse más, ¿verdad? Que no fuera a perder la humildad que le caracterizaba por ser un siervo de Dios. Dice la palabra del Señor que le fue dado, ¿sí? Palabras del mismo apóstol Pablo, le fue dado un aguijón en su carne, ¿sí? Tenía algo, tenía un aguijón que le lastimaba, que le provocaba dolor, que le provocaba, ¿verdad?, tormento. Dice que para que no se fuera a exaltar de una manera desmedida, ¿sí? Porque sabemos que todos tenemos en cierta forma vanidad, ¿sí? La palabra dice que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero tenemos que ver la manera de que esto no sea de forma desmedida, ¿sí? Entonces, para controlar, ¿sí?, a Pablo, le fue dado un aguijón en su carne para que no se exaltara. Dice la Escritura que este aguijón en su carne era un mensajero de Satanás, ¿sí? Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, o sea, lo estaba golpeando. El demonio ese lo atormentaba, traía un dolor, ¿verdad? Traía algo que le molestaba. Entonces él le pidió en 3 ocasiones a Yeshua, le rogó, no solamente le pidió, dice la Escritura claramente, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. O sea, le rogó, le suplicó. Lo cual hoy en día muchos cristianos tal vez ya no hacemos. Rogar, suplicar. La Biblia nos enseña que tenemos que hacer oraciones rogativas, estar rogando, suplicando, humillándose delante del Dios vivo y verdadero. Dice Pablo, 3 veces le rogué al Señor que lo quite de mí. O sea, era tanto el sufrimiento que ya no aguantaba, era el sufrimiento que le provocaba, que entonces le pidió por 3 ocasiones a Yeshua que quitara ese aguijón, ese demonio que lo venía atormentando, que lo quitara de su carne. Él estaba pidiendo que lo sanara, que lo libertara. Y la respuesta de Yeshua fue que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Yeshua HaMashiach le dijo, Pablo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Mira, Pablo, lo que tú me estás pidiendo, claro que lo puedo hacer, pero ¿acaso no es suficiente con el favor inmerecido? Porque sabemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es un favor inmerecido. O sea, te estoy haciendo un favor que no te mereces, ¿sí? Entonces te tiene que bastar con eso. Si te estoy dando algo inmerecidamente, ¿cómo es que te atreves a pedir algo más? De antemano nosotros como cristianos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, ¿sí?, como criaturas de Dios, debemos de saber, hablo de creyentes y no creyentes, debemos saber que nada merecemos y que lo que tenemos es precisamente porque estamos viviendo en la dispensación de la gracia, ¿sí?, que lo tenemos, ¿sí?, de una manera inmerecida. Hoy me levanté, gracias a Dios, y por la misericordia de Dios, pues estamos aquí porque Él ha tenido compasión de mí. Y por la gracia de Cristo, por ese favor inmerecido, sí, pude abrir los ojos a este nuevo día. Pude levantarme, pude tener la fortaleza de levantarme, pude tener la fortaleza de salir y caminar, porque acostumbro a ir a ejercitarme todos los días en un andador que se encuentra frente a mi casa. Eso es por la gracia de Cristo, que me ha dado vida, que me ha dado salud, que me ha dado sustento, que me ha dado abrigo, que me ha dado el alimento. Bendito sea nuestro Padre eterno, porque Él es el proveedor, Jehová Jireh. Entonces aquí le está diciendo Yeshua a Pablo
que te baste mi gracia. O sea, suficientes favores te he hecho como que para que todavía me pidas algo más. ¿Sí? Pero no solamente le dijo eso a nuestro Señor Jesucristo, Él le da una explicación. Él no es que no le haya querido hacer el favor, simplemente que había algo bien importante que muchas veces cuando estamos atribulados no entendemos, pero cuando estamos en el proceso, nosotros tenemos que entender que cuando Dios permite ciertos procesos es porque nos va a dar un crecimiento espiritual aún mayor de lo que ya tenemos. Entonces ahí es cuando vamos entendiendo y resulta que Jesús le dijo, bástate mi gracia. No le quiso decir, ya con lo que te di es suficiente, ya no me pidas más. No era eso. Simplemente que quería hacerle un favor aún más grande. Y muchas veces no entendemos porque al menos yo he compartido este pasaje bíblico en otras ocasiones y he escuchado siervos de Dios como que a veces se entiende como que Jesús no lo sanó, como que Jesús no le quitó ese aguijón que lo venía atormentando. Entonces cuando alguien pasa por una situación tremenda, fuerte, ¿qué es lo que decimos nosotros como siervos de Dios? Bueno, pues es que la Escritura dice así, y le dijo a Pablo Jesucristo, bástate mi gracia. O sea que si Él se aguantó, tú tienes que aguantarte con tu dolor. Tienes que aguantarte con tu enfermedad, tienes que aguantarte con tu problema económico, tienes que aguantarte con eso, sopórtalo, lleva esa carga sobre de ti en tus lomos, ¿sí? A tus espaldas, no. O sea, no se trata de eso. A veces como que no entendemos lo que Jesucristo nos quiso decir. Y ayer que yo hablaba con el Señor me da un entendimiento nuevo porque sabemos que es una palabra viva y eficaz. Entonces sucede que Dios es tan bueno y le dijo, mira Pablo, bástate mi gracia. Y le añade, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir que cuando tú estés más débil, Pablo, entonces, cuando sigas clamando al Todopoderoso y sigas suplicando y sigas rogando en tus momentos más grandes de angustia, ¿sí? En los momentos más grandes de angustia de todo ser humano, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, ¿qué sucede? Que se puede manifestar y perfeccionar el poder tan grande de Dios, ¿sí? Al menos yo he pasado por una tribulación bastante fuerte. Yo posteriormente voy a dar mi testimonio de cómo fui desahuciado por la ciencia médica, cómo me detectaron cáncer, cómo me detectaron leucemia, la lesión que resultó de los estudios que me hicieron en la columna, ¿sí? Una lesión con daño en 3 vértebras cervicales, cuarta, quinta y sexta. Una lesión que cuando el neurólogo el especialista me dijo que yo no iba a caminar. Sí, esa lesión tan peligrosa y con tumoraciones también, que prácticamente me dijeron que iba a perder la vida porque me lo dijeron a mí, a mi familia, a mi hermana. Pero yo rogué a Dios en mi momento de angustia, en mi momento de tribulación. Y Dios es bueno. Pero muchas veces cuando alguien está pasando por momentos fuertes, dice, no, pues ya no le voy a pedir nada a Dios. Hay como que cierto resentimiento y nosotros tenemos que aprender a esperar en nuestro Padre eterno. Y cuando nosotros esperamos, tenemos que hacerlo de una manera correcta. Cuando alguien está esperando en Dios, ¿sí? Hay que saber esperar en Jehová. Cuando alguien espera que Dios obre misericordia, que Dios nos bendiga, tenemos que esperar en una buena comunicación con Él, en una buena comunión mediante la oración, agradeciéndole al Señor. En la oración tenemos que estar teniendo esa comunión con Él a través de la lectura, haciendo cánticos, congregándonos, obedeciendo su palabra. Cuando nosotros realmente hacemos la voluntad de Dios, yo en el momento de angustia, sucede que cuando yo más dolor tenía, yo lloraba. Realmente me atormentaba el enemigo y yo lloraba y yo gritaba, pero cuando yo gritaba, ¿sí?
cuando yo lloraba y yo gritaba ese dolor, ¿sí? En mi carne, que me provocaba gritar, yo aprovechaba para gritar no solamente un ay de dolor, sino que yo gritaba: Jehová, mi Señor, socórreme. Yo pedía al Señor, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros no sabemos es que el enemigo de nuestras almas pretende que nosotros neguemos a ese Dios vivo y todopoderoso. Y nosotros en el momento de angustia tenemos que aprender a esperar de Dios, tenemos que confiar en Dios, tenemos que mantener activa nuestra fe. Porque cuando Él dice, ¿verdad? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alguien pudiera decir, bueno, es que definitivamente no quiso sanar a Pablo y definitivamente no me quiere sanar a mí. Y yo hoy les quiero decir que cuando ahora entiendo esta palabra, que cuando la Escritura dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Agrega algo que dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. O sea, me voy a gozar en mis debilidades, me voy a gozar en mi tribulación, me voy a gozar en mi angustia. O sea, como que suena contradictorio, me voy a gozar en mi angustia, me voy a gozar en mi dolor. ¿Sí? ¿Pero por qué? Yo me gozo. Cuando había algo así, yo la verdad sí lo puedo decir, ¿eh? A lo mejor suena como incongruente, ¿sí? Irreal, pero la verdad es que yo cuando sufría mucho, ¿sí? Yo decía y le decía a mi familia, ¿saben por qué soy así? Porque Dios me ama, porque Dios ya me habló y porque me mandó a decir con otros siervos. Y yo primero vi una revelación, vi un varón que venía con guitarra y ese varón llegó con guitarra, fue visión, no fue sueño. Y cuando veo en esa visión la palabra que ese varón venía a darme fue la palabra que llegó y me la dio en la casa. Venía de parte de Dios. Y cuando Dios permite que yo caiga enfermo, ¿sí? Es porque Dios me ama. Y porque Dios me quiere dar un crecimiento más grande, un conocimiento espiritual. Eso Dios me lo dijo. ¿Sí? Me estaba preparando para algo más y cosa que yo no entendía porque yo decía, bueno, la palabra dice, básate mi gracia. Yo entendía así, de que Dios, órale, ya no sana, ya con eso, confórmate con que tienes vida y pues te mueves, ¿verdad? Y cosas así, ¿no? Y tienes de comer y bueno, lo que tienes a tu alcance. Pero eso no fue realmente lo que nuestro Señor Jesucristo le quiso decir a Pablo. Y ahora lo entiendo porque lo pasé, lo experimenté. Cuando el Señor a mí me dice esta palabra y me dice, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, me dijo, Víctor, que te baste todo lo que te estoy dando ahorita de manera inmerecida. Espera, no pidas. Tienes que saber esperar en Dios, porque va a haber algo más grande de lo que tú me estás pidiendo. No solamente te voy a quitar el dolor que tienes en la columna, no solamente te voy a quitar la tumoración que tienes en tu costado, no solamente te voy a quitar, ¿verdad?, todo aquello que los médicos te han detectado, no solamente eso, ¿sí? Cuando yo escucho esta palabra de parte de mi Señor y apenas vengo a descubrir el entendimiento, no es que Él me fuera a dejar tirado, postrado en la cama porque no me podía levantar. Estuve en silla de ruedas, después en andadera, luego en el bastón y ahora por la gracia de Cristo me puedo levantar porque Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Bendito sea el Eterno. Hay poder en Cristo. Cuando escucho esta palabra desde ayer en la mañana, me doy cuenta, porque voy haciendo mi caminata en la mañana, hago mi rutina en el andador cerca de mi casa, y me voy dando cuenta que Dios sigue trabajando conmigo y que me ha dado fortaleza y que camino sin apoyo del bastón y que camino con más firmeza y que cada día voy aumentando más, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Por la gracia de Cristo. Cuando Él me dijo, bástate mi gracia, mira, espera, porque mi poder se perfecciona. O sea, no nada más lo hace a medias, y yo estoy seguro y tengo la certeza, ¿sí? Tengo la certeza de que Dios seguirá perfeccionando su obra en mi vida, así como lo puede hacer en la vida de ustedes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Pablo dijo. Ahora me gloriaré, ¿sí?
Me gloriaré en mis debilidades, en mis tribulaciones, en mis problemas, en mis enfermedades, en mis angustias. Me voy a gloriar. ¿Por qué? ¿Sí? Para que entonces repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces rechazamos todo. No, yo no quiero estar enfermo. Y hay gente que comienza hasta a maldecir. Qué tremendo. Cuando la palabra es clara, y aquí está la llave, si aquí está la clave, tenemos que aprender a aceptar que muchas veces nosotros pudimos provocar eso. Tal vez por mala alimentación, tal vez por descuidar nuestra comunión con Dios, tal vez causado por nuestra maldad, ¿sí? Y ahí de quien diga que no tiene maldad, porque el cuerpo del ser humano es carne y la carne se corrompe. Todos de alguna manera, en mayor o nivel, en mayor o menor grado, pues tiene cierta maldad, ¿sí? Pero Dios es bueno y Dios nos ayuda por medio de su palabra a irnos perfeccionando. Entonces, vemos esta palabra poderosa de parte de Dios, ¿sí? Y les decía hace un momento que hay una promesa, ¿sí? Hay una promesa de parte de Dios. Que si no tengo trabajo, bueno, mira, sabes que no te preocupes, ¿te ha faltado alimento? No, pues no te preocupes, no te preocupes, gózate, gloríate, como dice Pablo, me voy a gloriar en mis debilidades, en lo que no tienes, ahí, gózate, dale gracias a Dios y espera que Dios obre misericordia. Y si no te ha dado en este momento es porque a lo mejor no estamos preparados, o a lo mejor está esperando el momento perfecto porque Dios todo lo hace perfecto. Pero Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo bueno es Dios. Entonces cuando el Señor nos dice, bástate mi gracia, no es que no quiera. Ahora entiendo esta palabra poderosa, ¿sí? Tal vez alguien haya pensado, porque yo mismo lo pensé, tal vez esté equivocado, tal vez hay gente que lo entendió a la primera y yo no lo entendía, ¿sí? Pero yo había entendido que en ese momento, pues Jesús ya no quiso libertar de ese demonio, ¿verdad?, al apóstol Pablo, y Pablo estuvo batallando toda su vida, pero resulta que no. Y ahora resulta que no. ¿Y por qué lo entiendo? Porque cuando yo veo esta palabra y yo clamo a Dios y a veces pensamos, ¿verdad?, de que las cosas van a quedar tal cual están, y veo esta palabra donde dice, bástate mi gracia. Bueno, sí, ya tengo inmerecidamente lo que tengo, sí, pero resulta que cuando yo dejo de estar de pediche exigiendo a Dios, ¿verdad?, como si todo lo mereciera, ¿qué es lo que sucede? Cuando aprendo a esperar con paciencia, ¿sí? Con paciencia, sin desesperación, cuando estoy esperando en la oración, cuando estoy esperando, ¿verdad?, cantándole cánticos a Dios, cuando estoy realmente confiando en Dios y estoy esperando que Dios obre misericordia en mi vida, Dios se manifiesto, ¿sí? Bástate mi gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo tengo que bastar mi gracia, en la gracia de Dios, de Jesucristo, ¿sí? Él me está haciendo un favor, pero cuando yo comienzo con dolores, entonces yo comenzaba a alabar a Dios, a glorificar su nombre, ¿qué sucede? Que Dios eso lo ve. Entonces tenemos que saber esperar en Dios, no renegar, sino afirmarnos en nuestra fe en Dios. ¿Y qué es lo que puede hacer? Entonces, cuando Él ve que somos débiles y nosotros seguimos dependiendo, aprendemos a depender de Dios, porque tenemos que aprender a depender siempre de Dios. Y cuando dependemos de nuestro Padre Todopoderoso, Él, que es perfecto, lo hace todo perfecto y perfecciona su poder en nuestra debilidad. O sea, cuando estamos totalmente abatidos, cuando estamos devastados, ¿sí?, asolados, destruidos, entonces Él viene y hace su obra, porque Él muestra un poder sobrenatural. Y lo que el hombre creyó que no iba a suceder, sucede, que para Dios nada, absolutamente nada, es imposible. Hay mucha gente que se maravilla cuando me ve que salgo de mi casa y ando en la calle caminando. Oye, es que te vimos muy mal. Y pues sí, pero yo predico a un Cristo de poder, ¿no? Y he confiado en Él, y así como ha hecho conmigo, puede ser con todos ustedes, porque Dios es bueno todo el tiempo. Solamente es cuestión de creerle, ¿sí? Cuando le creemos a Dios, Dios obra misericordia, pero tenemos que creerle.
¿sí? No tenemos que escuchar la voz del enemigo, sino escuchar atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre. Y Él se moverá no solamente a misericordia y nos va a quitar una dolencia, no, Él nos quita de raíz el problema, no me ha quitado dolencias porque a mí ya no me duele nada, sino que de raíz está arrancando el problema de tal forma que yo puedo caminar, ¿sí? En contra de todo lo que me diagnosticaron, en contra de la ciencia del hombre, de la ciencia médica, yo puedo caminar y no me duele absolutamente nada. Y así dice la palabra: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que si nosotros queremos que el poder de Dios sea manifiesto sobre nuestra vida, cuando tengamos angustia, cuando tengamos debilidades, cuando tengamos tribulación, ahí gocémonos. Ahí tenemos que gloriarnos y alabar a Dios. Entonces Dios va a obrar su poder sobrenatural y perfecto sobre nuestras vidas. Porque Dios lo hace para su gloria, ¿sí? Dios lo hace para su gloria porque Dios muestra que Él sigue haciendo milagros, que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es bueno todo el tiempo, así es que tenemos que seguir glorificándonos, ¿verdad? En nuestras debilidades, ¿sí? En nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo, ¿sí? Por eso dice Pablo en el versículo 10 también: por lo cual, por amor a Cristo, ¿sí? ¿Por qué soportamos todo eso? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo me gozo, ¿sí? Aunque, como lo decía hace un rato, pudiera sonar hasta contradictorio, ¿no? ¿Cómo me voy a gozar? ¿Cómo me voy a alegrar en una angustia así? Pues yo lo he hecho y yo lo hago porque es cuando veo el amor de Dios, ¿sí? Porque sé que algo viene, algo grande, algo más grande después de todo esto. Pues estamos terminando de cruzar el desierto y Dios lo está haciendo de una manera hermosa, ¿sí? Dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No soy fuerte por mis fuerzas, soy fuerte porque me respalda el Shaddai, el Todopoderoso. Así es que, pues este es el mensaje que hoy traemos para todos ustedes de parte del Dios vivo. Les comunico que el día de mañana no tendremos transmisión en la mañana, ¿verdad? En el matutino, pero nos vemos aquí, si Dios nos lo permite, el próximo sábado a las 11 de la mañana. Recuerde que tenemos una cita con el mensajero de Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. Shalom.